Ya, mis niños, vamos a comenzar entonces. Seguimos con la misma unidad, que es de coordinación y regulación, y esta vez vamos a ver la estructura de la neurona, ¿ya? Pero para eso, antes, vamos a recordar lo que vimos en las clases anteriores. ¿Se acuerdan que esta fue la actividad? Y ustedes me mandaban sus respuestas, podía ser escrito, una foto, lo que fuese, ¿ya? Yo les dije que esto lo había, cuando los corregí, les mandaba si se habían equivocado en algo, ¿no? O que podíamos relacionar alguna otra estructura. Por ejemplo, en el arco reflejo, la mayoría respondió la médula espinal, y eso estaba correcto. Regulación de la temperatura era el hipotálamo. Caminar, hartos pusieron el cerebelo, y también tiene relación, obviamente, porque al caminar igual necesitamos estabilidad, cierto equilibrio, pero también se relacionaba con ay, me levantaron la mano por ahí. Se relaciona con sistema nervioso somático, ¿ya? Y el sistema nervioso somático era el relacionado con los movimientos de los músculos esqueléticos, ¿ya? El equilibrio, sí, 100% el cerebelo. Regulación de la respiración, habíamos visto en la clase antes pasada que en el tronco encefálico se encontraban los lugares que regulaban la respiración. El aprendizaje y la memoria, obviamente es el cerebro. Dilatación de la pupila era el sistema nervioso simpático. ¿Se acuerdan que era como el de alerta? Dilatación, sistema nervioso simpático, y la contracción de la pupila, sistema nervioso parasimpático. Y el aumento de la frecuencia cardíaca era el sistema nervioso simpático también, ¿ya? Eso para aclarar la actividad anterior. Ahora, una preguntita, y pueden responder acá en el chat. ¿Dónde se encuentran las neuronas? A, solo en el cerebro. B, en el cerebro y en algunas otras estructuras. C, en todo el cuerpo. Y D, no podemos determinarlo. La A. La A, ya, solo en el cerebro, ya. Mis estimados, les quiero contar que sí, en el cerebro hay una gran cantidad de neuronas, pero se encuentran en todo el cuerpo, en todo el cuerpo. Usted tiene neuronas exactamente, la C es la correcta. ¿Por qué? Hay neuronas en todo el cuerpo y porque, por ejemplo, no sé, usted se pincha el dedo gordito del pie y esa información de dolor va a llegar a su cerebro en algún momento. Usted se hace o razona de que le está doliendo algo, y eso es la información se transmite entre neuronas más largas probablemente que hay en las piernas, y tienen que llegar a través de la médula, ¿cierto?, al cerebro, a algún centro que tenga relación con el dolor, etcétera. Entonces, no olviden esto, las neuronas están en todo el cuerpo. ¿Qué es una neurona? ¿A alguien se le ocurre o tienen como alguna definición al respecto? Las neuronas son un sistema que tiene el cerebro para darle orden a nuestro cuerpo y controlarlo. Ya, sí, un sistema que tiene... Y también nos permite pensar así ideas. Exactamente, nos permite pensar, ¿cierto? Y como... ¿Diga? Y también nos hace, y también que también nos informa. Exactamente, manda información, exacto, y recibe información. ¿Por qué? Porque son las estructuras básicas del sistema nervioso. Dijimos que estaban en todo el cuerpo y pueden transmitir información de un lugar a otro, ¿cierto? Nos ayudan a pensar, etc.
acá está la definición en la diapositiva siguiente y dice, estructura que almacena y transmite información entre los componentes del sistema nervioso y otras estructuras corporales mediante señales eléctricas llamadas impulsos nerviosos. O sea, si yo me estoy quemando, me pincho, o no sé, siento un aroma, etcétera, todo eso va a transmitirse a través de las neuronas para llegar o al cerebro o a la médula espinal, dependiendo de cómo tenga que reaccionar el cuerpo frente al estímulo, ¿ya? Tenemos acá la estructura de una neurona común, ¿ya? Porque vamos a ver después que hay diferentes estructuras, pero este es como el prototipo, por decirlo de alguna forma. Si se fijan, tenemos el soma o cuerpo celular, las neuronas son células, ¿ya? Por ende van a tener un núcleo, van a tener citoplasma, van a tener estructuras relacionadas con la liberación o eliminación de desechos, ¿cierto? Con captar nutrientes, etcétera, ¿ya? Tienen las mismas funciones de una célula común que ustedes vieron, me imagino que en octavo. Tenemos entonces el soma o cuerpo celular, que es el que contiene la mayor cantidad del citoplasma y además tiene el núcleo. Si se fijan, ahí está el núcleo, por ende hay material genético acá, ¿ya? Y tiene otros organelos, como las mitocondrias, por ejemplo, que se relacionan con la energía que se le va a aportar a esta célula para que se pueda mantener, ¿cierto? Y aquí ocurre la actividad metabólica. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, al utilizar energía para, no sé, transmitir un impulso nervioso, estoy activando el metabolismo, ¿cierto? O, por ejemplo, eliminar desechos. También son cosas que se relacionan con el metabolismo, ¿ya? Después tenemos las dendritas, que son prolongaciones ramificadas, ¿cierto?, que tienen las neuronas y que son las que van a recibir señales, por ejemplo, de los estímulos. Un olor va a ingresar, no sé, entra por la nariz, pero tienen que haber neuronas que transmitan esa información, ¿ya? Así que... Profe. Dígame. Una pregunta, pero no estoy muy seguro. Por lo que sé, si uno consume drogas, le explotan las neuronas. ¿Qué parte explota? No es que exploten, sino que mueren las neuronas. La célula se va a morir porque no se está intoxicando. Las drogas en general hacen eso, pues que mueran neuronas. ¿Y qué pasa cuando alguien fuma? Lo mismo. Se mueren las neuronas con el alcohol, con el cigarro, con las drogas, con todas drogas lícitas e ilícitas, mueren neuronas, con los golpes. Así que marihuanas? A por medida las que la neuronas. neurona recibe daño. Exactamente, cualquier tipo de daño que reciba la neurona va a significar que se puedan ir muriendo. ¿Corre peligro o algo así? Es que como son células que tenemos tantas, si no somos consumidores de drogas o no estamos poniendo en peligro las neuronas, igual resisten. No es que se vayan a morir todas de una, pero sí hay que cuidarlas y estimularlas para que no se atrofien, para que no dejemos de pensar además. ¿Y qué pasa si alguna se atrofia? Ahí muere. Ahí muere. Ya. Las dendritas entonces. Dijimos que eran las prolongaciones y van a recibir información de otras neuronas, ¿ya? Porque esto es como conexiones como de cable, una cosa así. Para que pase el impulso nervioso necesito que llegue por este lado, ¿cierto? Donde están las dendritas y después recorre todo el axón, toda la estructura hasta llegar al final para que en el final le entregue la información a otra neurona más, ¿ya? Chiquillos, cualquier cosa, es verdad que nacemos con una cierta cantidad de neuronas. Hay estudios que dicen que las neuronas se replican hasta cierta edad.
y otras que dicen que hay un recambio de neuronas, que no es así como que tengamos 100.000 y que de las 100.000 vamos a ir perdiendo siempre. Hay ciertos ejercicios y algunas rutinas que pueden hacer que recuperemos neuronas o que creemos distintas conexiones neuronales. Así que no está todo perdido, chiquillos, aún. ¿Alguien tiene el micrófono ahí abierto? Y me suena como algo. Chiquillos, mutéense, porfis. Que no sé quién es, y cuando estoy compartiendo la pantalla como que me cuesta distinguir dónde están los micrófonos activados. Ya. Después tenemos el axón o fibra nerviosa, que viene siendo todo este como cablecito, ya, que por aquí se va a transmitir el impulso nervioso. Tenemos la vaina de mielina, que es una capa como grasa, que recubre, es como, imagínense los cables, el cable es de cobre, ¿cierto? Pero por encima tiene algo como de plástico, ¿cierto? Para que no nos dé la corriente. Es algo parecido a lo que tienen las neuronas. Y esta vaina de mielina hace que el impulso nervioso, mientras más vaina de mielina hay, más rápido es el impulso nervioso. ¿Por qué? Porque el impulso se va de manera saltatoria, se va por los lugares como saltando entre los lugares donde no hay vaina de mielina, ¿ya? Entonces, mientras más vaina yo tenga, es más fácil que el impulso corra más rápido por una neurona, ¿ya? Los nodos de Ranvier son estas estructuras que están sin vaina y por aquí la neurona puede hacer intercambio con el exterior. Por ejemplo, captar nutrientes o eliminar desechos, ¿ya? Tenemos la terminal axónica, que es el final, que es la parte que se va a conectar con otra neurona o con algún músculo o alguna glándula donde se tenga que hacer alguna función o alguna respuesta. Por ejemplo, si yo necesito mover mi brazo, va a haber neuronas que van a, por ejemplo, me voy a quemar o me estoy quemando, me acerco a una fuente de calor. Va a haber un receptor, ¿cierto? Que va a ser la piel, que va a decir, oh, está caliente esto. Esa información se va a ir por neuronas, que se le llama aferente, que conduce esa información de que hoy hay una fuente de calor y me estoy quemando. Llega a un lugar donde se genera una respuesta y se devuelve la información con la respuesta, ¿cierto? Que me avisa a los músculos para que yo saque el brazo. Entonces, como un circuito que se da, ¿ya? Y en la parte final puede llegar a otra neurona para mandar información o puede llegar a un músculo o a un lugar donde tenga que hacer como alguna acción, ¿ya? Dependiendo del estímulo nervioso que estemos recibiendo. Chiquillos, acá en las diapos, después abajito, está en las notas todo lo que yo les estoy hablando, ¿ya? Para que después cuando lo descarguen tengan toda esa información. Por si acaso. Los tipos de neurona, a ver, vamos ahí al chat. Oye. Los tipos de neurona. Hay dos tipos, según prolongación y según función. Si aquí se fijan, tenemos la neurona unipolar, que tendría un soma o un cuerpo, ¿cierto? Y un axón. Acá tenemos la bipolar, que tiene el... A ver, admitir. Espérenme un segundito, estoy admitiendo gente. Una vaina loca, ¿no? La vaina, después ojalá se acuerden de que esa vaina no es una vaina loca, sino que es para hacer que el impulso nervioso avance más rápido, ¿ya? Tenemos entonces por las prolongaciones la unipolar, que tiene una sola prolongación, ¿cierto? La bipolar, que tiene una prolongación dendrítica y una axónica. O sea, si se fijan acá hay como un axón, y aquí tenemos dendritas igual, ¿ya? Y la multipolar, que sería como la que vimos en un inicio, que tiene muchas dendritas, o muchas entradas de información. Le puede llegar mucha información nerviosa, muchos estímulos,
¿ya? Se parecen a las raíces. Algo así como las raíces, justamente, las raíces de los árboles cumplen como esa función de recibir los nutrientes, el agua, ¿cierto? En las neuronas igual, mientras más Crecen. densita tenga, Y crecen más. claro, justamente. Entonces, según la función, tenemos aferentes, ¿ya? Neuronas aferentes. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser la que capte el impulso nervioso y lo lleve al sistema nervioso central. Si yo me pincho, ¿cierto? La neurona aferente va a ser la que reciba la información del pinchazo y la envíe, ¿ya? Las neuronas eferentes son las que van a llevar los impulsos nerviosos del sistema nervioso hacia los efectores. O sea, si yo me pinché, la información llegó a mi dedo, ¿cierto? Se transporta, llega a mi cerebro, en el caso de que no sea algo tan, así como que tenga que sacar rápido la mano o tengo alguna incomodidad, no sé. Llega la información al cerebro, se elabora una respuesta y esta respuesta se devuelve a través de las neuronas eferentes, para que yo saque la mano o, no sé, haga lo que tenga que hacer. En el fondo es como que una trae la información, se prepara una respuesta y en la eferente lleva esa respuesta para que uno pueda actuar. Y las de asociación o interneurona están en el sistema nervioso central y comunican a las neuronas aferentes, o sea, la que me trae la información, elabora la respuesta y la respuesta la envía con la neurona eferente, ¿ya? Acá se ve el acto reflejo, perdón. Tenemos el receptor, ¿cierto? Que es mi dedo, que está en una fuente de calor, ¿cierto? Yo me estoy quemando en ese minuto. ¿Qué ocurre? La información, si se fijan, de sacar la mano, tiene que elaborarse, no sé, en la médula espinal en este caso, pero yo estoy expuesta a la fuente de calor, esa información se lleva por la neurona aferente hasta la médula, donde se realiza o se genera una respuesta que va a ir por una neurona eferente, ¿cierto?, que va a ser la azul, hacia el efector que va a ser el músculo que va a hacer que yo saque la mano, ¿ya? Este era el arco reflejo. Estas son las respuestas en el fondo que no son muy pensadas, sino que más bien se hacen rápidamente. Esa información se transmite al cerebro. Mi cerebro automáticamente manda la señal al brazo. Depende. En el caso de el arco reflejo, este tipo de cosas llegan solo a la médula. No es algo que se piense mucho. Pero puede pasar con un olor, por ejemplo. Si yo siento un olor que, no sé, me trae recuerdos, llega esa información, ¿cierto? O ese estímulo, y va a llegar al cerebro, y en el cerebro yo quizás empiece a pensar de que, uy, este olor me recuerda, no sé, el verano de tal año, etc. Ahí hay un pensamiento más elaborado, ¿cierto? Pero en general las cosas así como de peligro o instintivas son súper rápidas, llegan a la médula y se hace una respuesta inmediata, ¿ya? Acuérdense que la médula es la que se relaciona con con los reflejos y con actuar de una manera más rápida e impulsiva, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? Acuérdense que el cerebro es el que realiza respuestas más elaboradas, ¿ya? Cosas que controla el cerebro van a tener relación con funciones más que tengamos que elaborar, que tengamos que pensar, por ejemplo, no sé, un ejercicio matemático, etcétera. Todo eso sí se relaciona con el cerebro y la respuesta que va a dar, ¿ya? Pero en ambos casos es lo mismo. Siempre tienen que llegar a un lugar donde la información viene de una neurona aferente, se realiza una respuesta, ¿cierto? Esta respuesta se envía a través de
una neurona eferente y al efector. Por ejemplo, si usted está pensando en un ejercicio matemático, primero le presentan el ejercicio, ¿cierto? Tiene que analizar y después para dar la respuesta puede decir ya, no sé, el número va a tener que o decirlo o escribir, y ya ese proceso también tiene relación con que las neuronas se conectaron y siguieron un circuito para poder responder. Estamos solo poniendo nombrecitos. ¿Alguna duda, chicos? ¿Hasta acá? Ya. Seguimos entonces. Hay otras células del sistema nervioso que son células que no son las neuronas, pero sí se encargan de nutrir a las neuronas, de sostener, dar protección y también eliminar desechos de las neuronas, que son las células gliales, ¿ya? Son como células anexas que mantienen a las neuronas, porque las neuronas son como las células estrellas del sistema nervioso. Entonces la idea es que éstas se mantengan bien, que estén nutridas, ¿cierto?, que estén protegidas, porque de repente, no sé, puede aparecer un agente patógeno, una infección, etcétera. Son estas células las que van a responder y van a ayudar a que las neuronas se mantengan en buenas condiciones para poder responder después a los estímulos nerviosos, ¿cierto?, o a distintos tipos de actividades que tengamos que hacer, ¿ya? Acá por eso aparecen las neuronas y distintas celulitas que están alrededor que ayudan a mantenerlas, ¿ya? Ahora, ¿alguna duda hasta acá? Nos quedan 9 minutitos, hacemos la actividad. Pero sí, el PowerPoint lo subo al Facebook, se lo subo. Es que, como les comentaba delante, vamos a dejar esta semana para que se pongan al día. Hay varios que sí me han mandado todas las actividades, pero hay otros que no. Entonces la idea es que concluyamos un poco con el tema de las actividades, ¿ya? Y podamos ponernos al día, chiquillos. Así que por eso, como la actividad de hoy va a ser 3 preguntitas que tengo en la diapo siguiente. Por eso preguntaba si quedaba alguna duda, o de las clases anteriores, o de las actividades anteriores también. Como empezamos revisando la anterior, ya ahí tendríamos que haber despejado las dudas de la última actividad, ¿ya? Y el que no la ha mandado, que la haga y la mande. ¿Ya, chiquillos? Y por último, entonces, vamos a realizar unas preguntitas a modo de cierre, ¿ya? ¿Qué sería? ¿Cuán ventajoso crees que podría ser para una neurona tener un mayor número de dendritas? ¿Qué creen ustedes que podría tener como ventaja tener más dendritas? ¿Se les ocurre? ¿Alguno ahí que tenga alguna idea? Ahí le estoy reiniciando el audio, mi estimado. Que ser más inteligente. Más inteligente, pero hablando de neuronas, así como más específico, más memoria muscular, dicen por acá, mayor velocidad de reacción y de pensamiento, exactamente. En realidad tendría, los impulsos son más rápidos en menos tiempo, ¿ya? O recibe más información. Acuérdense que las dendritas son las que captan información, ¿cierto? Entonces imagínense que para una neurona tener varios canales de información la haría como acumular más información y transmitir más información también. El tema de la memoria muscular tiene mucha razón, Vicente.
Eso también se relaciona con haber creado más conexiones sinápticas, ¿cierto? Recibe más información y actúa más rápido, sí. Justamente, va a tener más formas de recibir información o de recibir estímulos, ¿ya? La otra pregunta, bien chiquillos, pensé que era más complicado esta parte y veo que han captado bien la información para hacer clase de Zoom. Vamos bien. ¿Qué ocurriría si un individuo, si un individuo se enferma y por alguna razón no logra tener vaina de mielina en sus neuronas? ¿Qué creen ustedes que pasaría? José Manuel. ¿Se queda paralizado? Se queda paralizado, dice usted, pero pensando en qué función tiene la vaina de mielina. ¿Se acuerdan lo que yo les dije de la vaina de mielina? ¿O se acuerdan solo de la canción que estaban ahí poniendo en el chat? José. ¿Menor inteligencia? No necesariamente se relacione con la inteligencia, porque acuérdense que las neuronas también reciben información que nosotros no tenemos que analizar, ¿cierto? Como el arco reflejo, de que si me estoy quemando, no estoy pensando tanto, voy a sacar la mano, sino que la saco simplemente, y son también neuronas. Pero la función de la vaina de mielina, ¿alguien se acuerda más o menos qué función tenía? Si volvemos a la imagen, ¿se acuerdan esta parte que era como una capita, que yo les decía que era como lo que cubría los cables, que viene siendo una capa aislante y hace que los impulsos nerviosos vayan de manera saltatoria, por decirlo de alguna forma? Entonces, si va saltando, mientras más vaina de mielina, el salto es más largo, por ende el impulso nervioso no reacciona supone tan que, rápido, dijeron ahí. Muy bien, Iván Aedo. supone que gracias a esas vainas también está más protegida la neurona, pero a la vez puede Exactamente. llegar a obstruirla. Sí, es una capita de protección, ¿cierto?, que tiene la neurona, pero lo más importante, chiquillo, y que lo mencionaste ahí en el chat, Iván, si no me equivoco eras tú, el tema de la velocidad del impulso nervioso. Si alguien se enferma, por ejemplo, y no tiene vaina de mielina, a lo mejor le va a costar más reaccionar frente a algún estímulo de dolor, de presión, no sé, cualquier estímulo que esté sintiendo quizás le cueste, porque el impulso no se va a propagar tan rápido como en una neurona con más vaina de mielina, ¿ya? La vaina tiene relación principalmente con la velocidad. Ay, Catalina, perdón. Pero eso, tiene relación principalmente con la velocidad, ¿ya? Recuerden que donde no hay vaina es el lugar donde se hace el intercambio, ¿cierto?, de sustancias del exterior con el interior de la neurona, y podría ser que ahí haya alguna infección o algo. Entonces también el tema de que la cubra igual es como importante, en lo que mencionaban acá. Acá dice Catalina que no reaccionarían rápido las defensas y los avisos del dolor. Claro, o sea, puede ser que sienta el dolor, pero que le cueste reaccionar. Como que, no sé, se esté quemando, pero como que el impulso no se transmite de una manera tan rápida y le cueste llegar a la respuesta de sacar la mano de la fuente de calor, por ejemplo. ¿Ya? Y nos queda un minutito y algo, así que
la última de las preguntas, y esta es como abierta, que ¿qué es lo que más te llamó la atención de este contenido? ¿Alguien que quiera decir o hacer alguna pregunta, algún comentario respecto a lo de las neuronas? Si hay algo que no sabían y aprendieron hoy día, también mencionarlo. Profe, Dígame. ¿qué pasa con esas personas que nacen pero no sienten dolor? Ya, ese es una enfermedad ya genética, y justamente sus receptores de dolor no están, no sé si no desarrollados, pero no existe esa conexión nerviosa. Entonces puede ser que se estén cortando y la información de dolor no llega a su cerebro y no lo procesan como dolor. No sienten el dolor o la presión, de repente pueden estar, no sé, ponerse un elástico muy, no sé, muy apretado y no van a sentir esa presión tampoco, y tiene que ver con los receptores de dolor, que eso lo vamos a ver más adelante los tipos de receptores que se dedican a ciertas cosas, pues a presión, temperatura, calor, dolor, y en esas personas claramente no está o no tiene esos receptores o la conexión nerviosa no existe y por ende no puede analizar que está sintiendo un dolor.